Ecologista en Marcha, Andrés Illana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, pues aquí estamos, un poco ajetreados con tanta historia, pero aquí andamos. Bueno, hoy la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaya Barredo, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo del Senado para excluir al lobo del listado de especies de especial protección LESPRE. Trasladamos esta situación y ¿qué es lo que puedes decir desde Ecologista en Marcha, Andrés? Bueno, pues que es una decisión exclusivamente política, que no se basa en la ciencia, que no se basa en ningún argumento sólido, sino simplemente en intentar contentar a un sector, a unos sindicatos, porque yo no hablaría del sector en global, sino a unos sindicatos agrarios que tanto en el Estado español como en Europa, como en Euskadi, pues son cada vez más retrógrados, más negacionistas con la ciencia, y que desde luego no están, no están en la línea que estaban hace unos años, ¿no? Nosotros lo que sí que tenemos que decir es que el lobo está en el LESPRE no por el número de lobos que hay, no porque haya 2.500 lobos o 3.000 o 297 grupos reproductores o 350, sino que está porque unos científicos determinaron que el lobo tiene un interés cultural y un interés para los ecosistemas y para la biodiversidad fundamental, y por eso está en el LESPRE. Y haya el número de lobos que haya, esa importancia ecológica y esa importancia cultural la va a seguir teniendo, y por lo tanto no entendemos este posicionamiento de los grupos de la derecha española, y que no tiene ninguna base, ya te digo, ninguna base científica ni ninguna base legal. Y me llama mucho la atención lo que dice Amaya Barredo, porque hay que decir que la situación del lobo en Euskadi es crítica. Tenemos menos lobos en Euskadi que bisones europeos, y eso ya es decir mucho, que el bisón europeo es una especie que está en un estado crítico de desaparición a nivel global, pero desde luego en Euskadi el lobo debería de estar no en nuestro LESPRE, sino debería de estar incluido en la categoría de en peligro de extinción, porque no hay ninguna especie de la fauna silvestre que esté en una situación peor en Euskadi que el lobo. ¿De cuántos lobos disculpa, Andrés, sí. ¿de cuántos lobos estamos hablando en Euskadi actualmente, si tenéis esa cifra actualizada? Bueno, los lobos, generalmente cuando se habla de lobos no se habla de tanto del número de lobos, sino del número de grupos reproductores de lobos. Los lobos están en manadas, y cuando hay una manada de 8 lobos no quiere decir que los 8 se reproduzcan, sino que solo se reproducen de esa manada, solo se reproduce una loba, ¿no? Por lo tanto, se suele hablar de grupos reproductores. Y ahora mismo en Euskadi, que yo sepa, no hay ningún grupo reproductor catalogado como tal. Hay lobos, hay algunos lobos sueltos, pero que no forman grupos reproductores, y por lo tanto la situación, repito, en Euskadi, como mucho podremos estar hablando de menos de bueno, es que seguramente no llegaremos a 10 lobos, seguro, en Euskadi, vamos, pero no lo sé, no sé exactamente el número, pero lo que sí que te puedo decir es que oficialmente no hay ningún grupo reproductor de lobos, ¿vale? El gobierno vasco, cuando nos pasó, porque se está elaborando ahora mismo un plan de gestión del lobo en Euskadi, que no sabemos a qué están esperando para aprobarlo, porque ya se presentaron alegaciones y demás, y cuando nos pasaron el diagnóstico de ese documento, que nos lo pasaron en octubre del año pasado, nos daban datos de invierno del año anterior, del año 23, y no de la primavera del 24, que hubiese sido lo lógico, y que ahí se hubiese demostrado o se hubiese dicho que no había grupos reproductores, ¿no? Lo que nos dicen es que en invierno sí parecía que había un grupo que se podía reproducir, pero luego en primavera, repito, que es cuando los lobos se reproducen, no se ha constatado que se hayan reproducido, o por lo menos a nosotros no nos consta, ¿no? Y por lo tanto, repito, en Euskadi hoy, lo mismo que el año pasado y lo mismo que desde el año 2016, no hay grupos reproductores que en Euskadi. Es una pregunta obvia, ¿no? Pero el lobo está estigmatizado, todo viene un poco por las protestas constantes del sector de la ganadería, que hablan de, pues eso, de la presencia del lobo como una amenaza y además un daño irreparable. Leo textualmente algunas afirmaciones que realizaba también Barredo en este documento, ¿eh? Pues lo que me extraña, ya te digo, yo puedo entender que lo diga un ganadero al que el lobo le haya matado unas ovejas, pero que lo diga una responsable política, que su responsabilidad es poner en marcha políticas de coexistencia, es decir, que eso es lo que Europa hasta hace 4 días estaba defendiendo,
Europa ahora ha cambiado mucho y a peor, todos lo sabemos, hacia dónde está yendo Europa. Pero Europa hasta hace 4 días las políticas europeas y los Estados miembros tenían que hacer políticas de coexistencia con la fauna silvestre, con los grandes depredadores europeos que son el lobo, el oso y el lince, ¿no? Y de eso se trataba. Bueno, ahora las cosas han cambiado, pero bueno, yo creo que Amaia Barredo lo que tiene que hacer es dejar de hacer caso solo a un sector que es un sector muy importante, pero no deja de ser un sector económico, y no podemos permitir de ninguna de las maneras que un sector económico determine qué especies de la fauna silvestre tenemos que tener en Euskadi, ¿no? Es decir, esta sí porque no me molesta, esta no porque me molesta, ¿no? Eso no puede determinarlo un sector económico, por muy importante que este sector sea, o muy estratégico que este sector sea. Y dicho de otra manera, los ganaderos vascos no pueden decir que el lobo puede o no puede estar en Euskadi. ¿Vale? Eso es inaceptable, porque eso es el primer paso para que después los agricultores nos digan que no tenemos que tener jabalíes, o que yo que sé quién nos diga que no tenemos que tener nutrias porque se comen las truchas, ¿me entiendes? O sea, eso es inaceptable. Andrés Illana, ecologista en Marchan, gracias por atendernos, un abrazo grande. Venga, pues muchas gracias a vosotras. Venga, agur, agur.